En Línea de Tiempo nos vestimos de gala. Pasaste a mi lado. Un hombre que tuvo la capacidad de conectar con millones a través de su arte. Me cansé de rogarle. Con una fortuna 3 veces mayor a la de Cantinflas y tras haber encontrado por fin al amor de su vida, que le impulsó a copilotear un avión de carga comercial que lo llevaría directamente a la muerte. Fallecido. Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Y sin embargo sigue. ¿Qué pasó con su fortuna después de su partida? ¿Sabías que su familia nunca ahorró y no pudo tocar ni un peso de la misma? Nosotros de chamacos sabíamos que dependíamos de Pedro Infante. Hay mucho que contar. Disfruta de la dulzura de su canto y abróchate los cinturones porque esta es la línea de tiempo de Pedro Infante. Estas son las mañanitas. 1917. Es un artista de proporciones casi mitológicas para la cultura latina. Galán de cine, cantante ícono de una época y rompecorazones en la vida real. Estas pueden ser varias de las características atribuidas a Pedro Infante, la leyenda mexicana que para inmortalizar su historia murió en un trágico accidente aéreo un 15 de abril de 1957, cuando apenas tenía 39 años y una carrera de más de 60 películas y 314 canciones grabadas en compañía de grandes como el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Trío Calaveras. Del originario de Mazatlán, Sinaloa, se ha dicho mucho que hoy en día en Línea de Tiempo te contaremos con lujo de detalles, desde sus inicios hasta las teorías de que no falleció aquel día. Sí, hemos recuperado esos datos escondidos que nos muestran la faceta B de quien está considerado por la revista Forbes como uno de los artistas que, aún después de muerto, más dinero reditúa a sus familiares. Ya ve usted el cariño de todas las viejecitas que vienen, las abuelitas. Pero yo soy el consentido de ellas, pues sí las quiero mucho, tan bonitas que son, mira. Y a todo esto, ¿quién es Pedro Infante? Él nació el 18 de noviembre de 1917 bajo el seno de una familia muy humilde. Sus padres fueron Delfino Infante García, dedicado a la enseñanza de la música, y doña Refugio Cruz Aranda. Si bien nació en Mazatlán, se educó en Guamúchil, donde estudió hasta el 4º año de primaria, pues como era un pueblo bastante precario, no había más grados. 4º año que era el único que había ya de primaria, porque aquí en Dicesto no hubo hasta varios años después. Pues COVID vivimos, hasta que los padres nos dijeron no, vámonos a la chamba. Así como escucharon, los padres veían muy lejano que en la escuela se aperturaran los demás grados y lo enviaron a trabajar. Uno de esos tantos oficios que aprendió fue la carpintería y donde pudo hacerse su primera guitarra. Estaba aprendiendo muy bien la carpintería porque sin una guitarra y arrancó por toda la calle diciendo, mire la guitarra, aquí la traigo. ¿Quién se la hizo? Nosotros. Esta noche 1934. Para estas fechas, Pedro Infante era todo un rompecorazones. Se decía que había andado en amores con una practicante para profesora, hasta que se dio su primer ruido personal. Se convirtió en padre de Guadalupe Infante López, producto del romance que sostuvo con Guadalupe López, una joven muy humilde cuya madre trabajaba en el hogar de la familia del artista. Que la mamá pues, de ella era criada de la familia Infante y pues allí fue cuando él tuvo esa hija con ella. Este romance fue revelado tiempo después del fallecimiento del cantante y Guadalupe nunca fue reconocida por los hermanos de él. Tampoco peleó por la herencia y prefirió alejarse de los reflectores para llevar una vida de bajo perfil. Tuvo el gusto de cantar en reuniones, en situaciones muy familiares y un amigo mutuo español le presentó a María Luisa León. Sí, cuando ya tenía a la pequeña Lupita, una visita a la casa de su hermana en Culiacán le cambiaría el rumbo de su vida, pues conoce a quien se convertiría en su primera y a la postre única y legítima esposa, María Luisa León Rosas. Pero llevar su relación no fue nada fácil, pues los padres de ella no veían con buenos ojos a Pedro, quien no pertenecía a su clase social, y además era 8 años menor. En ese entonces el mexicano ya tenía un modesto reconocimiento como cantante en Sinaloa y Culiacán. Estaba abriéndose un espacio tocando guitarra, batería y violín en la famosa Orquesta Estrella y en la radiodifusora local XEBS, donde su nombre empieza a sonar con mayor fuerza. Ahí le pagaban 2 pesos
por 1 hora. Enamorada. María Luisa estaba convencida que Pedro tenía un enorme potencial y lo convenció para que se mudara a México, donde finalmente contraen matrimonio civil el 19 de junio de 1939, un hecho que para muchos podría considerarse la mejor etapa de su vida, pero que se convertiría en el abismo a su muerte. Al día siguiente sale, pero viernes, sábado y domingo se los pasan en la cárcel los dos. 1943. Volviendo a sus inicios en México, Pedro empezó a cantar con una que otra agrupación mientras sorteaba sus papeles de extra en algunos films. Uno de ellos fue en la película En un burro, 3 baturros, de 1939. Pero 4 años más tarde, llegaría la oportunidad de su vida a manos de Discos Perles, con su primera grabación, titulada El Soldado Raso. Voy a ingresar a las filas. Otras fuentes dicen que la primera canción que grabó fue el Vals Mañana, que pasó sin pena ni gloria, pero no fue todo para Pedro. También en este año obtuvo su primer papel importante en la película La Feria de las Flores de 1943. ¡No dispare! Es amigo. Por poco me agarran. No hay cuidado, es un doctor, amigo. ¿Qué pasó? Ahí nomás vienen a medio cerro el jefe político y la acordada. En ese mismo año, el director cinematográfico que encumbró al cine de oro en México, Ismael Rodríguez, ayudó a que su carrera artística tomara un rumbo más importante, al realizar junto a él una serie de películas que lo llevaron a convertirlo en un ícono de la época. En una entrevista inédita, el mismo Pedro confirma que no hubiera podido lograr nada sin su ayuda. Él me dio la carrera, él me enseñó, y creo que así como a mí me ha enseñado, creo que todos juntos debemos decir, Ismael Rodríguez, muchas gracias. Sí, el cineasta lo conectó irreparablemente con el pueblo mexicano a través de personajes peculiares como en Mexicanos al Grito de Guerra, Escándalo de Estrellas y el rebelde Agapito Treviño, una especie de Robin Hood mexicano. Y por último, en Cuando lloran los valientes de 1945. Desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita, será. Es para usted. Por su canción. Su carrera de Pedro iba viento en popa y se perfila como uno de los grandes. Según Ismael, el mexicano nunca perdió la brújula del éxito, incluso cuando actuó al lado de Jorge Negrete en la cinta Dos tipos de cuidado. ¿Hasta cuándo se te quitará lo desgraciado? Hasta que se te quite a ti. Cuidado con lo que contestas. Pues cuidado con lo que preguntas. 1947. Más tarde personificaría al personaje de Pepe el Toro en la trilogía más sobresaliente de su trayectoria fílmica, que fue sin duda la constituida por Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y 4 años después, Pepe el Toro de 1952. Pero si ahorita me dijeran, te vas a quedar en la miseria sin qué comer, pero en cambio vas a tener a tu chorreada y a tus 3 chamaquitos, con todo el alma. Queremos acotar que, por los años, no existen videoclips y registros oficiales digitales de las grabaciones publicadas por Discos Perles, por lo que en línea de tiempo te iremos compartiendo sus canciones más recordadas en las películas que participó. Un dato curioso es que Infante grabó Las Mañanitas el 23 de julio de 1950 y solo en ese año se vendieron 155,000 copias, un récord de ventas en aquella época. Y es que, según la disquera, la versión del cantante había vendido más de 500 millones de copias hasta 1985, solo en México. Levántate, hijita mía, verás tu calle regada. Durante esta época, María Luisa lo apoyó incondicionalmente en su carrera. Sin embargo, los días felices quedaron atrás cuando, por medio de anónimos, se enteró que él tenía otro amor. Y se trataba de Guadalupe Torrentera, bailarina del teatro Folies Bergerac y quien contaba apenas con 14 años de edad. Pero yo no sabía que Pedro era casado. Yo tenía 14 años ya, iba yo a cumplir 15. Mi mamá me advirtió que lo menos que pudiera platicar con él. La relación trajo sus frutos. El 26 de septiembre de 1947 nace Graciela Margarita, que fallece cuando apenas tenía 2 años de edad de poliomielitis. 3 años después nacería Pedro y en el 51 Guadalupe, ambos hijos reconocidos por el cantante. Con todo esto, María Luisa lo perdonó, pues estaba convencida que esos vaivenes amorosos eran producto de su enorme popularidad. Y es que la mexicana era estéril.
Zip no podía darle hijos y en un afán de restaurar su matrimonio en el 48 adoptan a Dora Luisa, menor que en realidad era hija de la hermana de Pedro, Carmela Infante, aunque la realidad es que nunca la dieron en adopción sino para que fuese cuidada por unos meses nada más, debido a que sus padres estaban separándose y no tenían estabilidad económica. Mi mamá se la dejó y al mes que regresó por su hija ya la tenía registrada, a bautizar, a confirmar, todo. Y ya no se llamaba Dora Luz, era Dora Luisa. Finalmente, Dora Luisa se crió con sus tíos, aunque según su hermano Antonio, ella siempre supo la verdad. Lamentablemente falleció en un accidente automovilístico 10 meses después de casarse. Ella se casó, desgraciadamente corrió con la suerte de que a los 10 meses de casada, embarazada, se mató en un accidente automovilístico. Para estos años su carrera ya estaba encumbrada y su situación económica era bastante holgada, pero amaba a sus padres y el pedido de su madre porque ayude a sus familiares lo tomaba como una orden, llegando a mantener a 50 familias y encima llevaba camiones repletos de víveres para la gente del pueblo. Así lo contó su sobrino Ernesto Infante. Mañana porque les voy a dar un regalo. Ya eran cuadras de cientos de metros de gente haciendo fila para recibir un obsequio de Pedro Infante. Yo no sabía, había muchísima gente, hermanos, sobrinos, de todo que vivían ahí. Todos vivían ahí y a todos mantenía Pedro. Pero esto lo supe después. Esta carga familiar y la preocupación por su carrera le trajo serios desequilibrios alimenticios. Incluso decían que nadie comía más que él. Nunca conocí a alguien que comiera más que Pedro. Dragones, llevaba una bolsa así de tortas. ¿Qué le sirvo, señor? ¿A mí? Nada, señorita. Yo nomás vengo a ver cómo trata este. Nunca tuvo problemas con el alcohol, sin embargo, esos desórdenes en su alimentación le trajo una diabetes que lo convirtió en un hombre deportista, por lo que todos los días se le veía corriendo y remando. Incluso en las giras buscaba ese momento para ejercitarse. Es aquí. Sí, en el hotel hago siempre. Yo ya tengo costumbre, hace 14 años hago ejercicio. Y antes de bañarme siempre acostumbro a hacer ejercicio. Donde esté. Hacía gimnasia, natación, practicaba boxeo, frontón y béisbol. En 1991 se exhibió en el Palacio de Bellas Artes en México una imagen en la que aparece enjabonado en el patio de su casa. Dicha foto se la tomó su hermano Pepe y así, con ese físico envidiable, nos dejó algunas canciones inolvidables como Me casé de rogarle, Cucurucucú Paloma, Fallaste corazón y Deja que salga la luna. Me cansé de rogarle, pero ya estaba escrito que aquella que no comía, nomás se le iba el cocorrococó. Y tú que te creíste el rey del Malvin, deja que salga la luna y sé que noche con noche. 1948. Otra de las grandes pasiones del intérprete de Amorcito Corazón fue la aviación. Sí, esa misma pasión que le arrebató la vida. Pero sufrió 3 accidentes aéreos. El primero sucedió cuando piloteaba por Guasave, Sinaloa. Allí debió ser atendido por una herida en el mentón. Y a pesar que el incidente no tuvo grandes complicaciones, Pedro volvió a subirse a una avioneta tipo Cessna T-50 que se estrelló en Michoacán. Y esta vez iba acompañado de Lupita Torrentera, la madre de sus 2 primeros hijos. Pero a diferencia del anterior, esta vez casi pierde la vida y le tuvieron que colocar una placa de platino en el cráneo. Incluso por esta severa lesión, perdió la audición en un oído. Con todo esto, el cantante siguió firme a su gusto por volar. ¿Continúas volando tú, Pedro? Pues sí, todavía. ¿No escarmentaste? Bueno, volando hasta cierto punto. Traigo un capitán, copiloto y todo, nomás para no andar de pasajero. ¿Cómo quedaste de la operación que te hicieron recientemente? Pues ya lo verás, ya ves, está tapadita y la placa ya bien puesta. Con esta afición logró acumular 2.289 horas de vuelo. Según uno de sus sobrinos, Pedro en esa segunda vez le habría prometido a la Virgen que nunca más iba a pilotear una aeronave, y lo volvió a hacer por tercera vez, y sí, fue la última. A manejar un avión. Aguas con lo que se le promete a la Virgencita y no se le cumple. No, eso no lo creo. El primer accidente tuvo lugar en 1948, el mismo año en el que protagonizaba la película Los Tres Huastecos. ¿Qué te pasó? ¿A mí? Nada. ¿Por qué, padrecito? Toña, parece que te pegaron. Esa no es boca.
Pareces payaso. ¿Identificas a la jovencita de la escena con Pedro? Pues es la actriz Irma Dorantes, a quien conoció en esa película y de la que se enamoraría perdidamente. Pero no fue en este rodaje que nació el amor, sino en un chiquero. Sí, fue justo después del segundo accidente que Pedro e Irma se vuelven a encontrar en el film de 1949, No desearás a la mujer de tu hijo. Los puercos tenían 3 días ahí. Corte, muy bien. Se fueron a hacer otra cosa y ya nadie se acordó que yo estaba ahí metida en... ¿Qué es eso? Ay, María Purísima. Pero eso no era lo peor. Irma solo era una extra y lógico no tenía camerino, así que salió del chiquero como pudo y su madre la ayudó sin imaginar que esa escena cambiaría el rumbo de su vida, pues a la salida encontró a Pedro Infante, quien se sintió responsable y la llevó a cambiarse a casa de su madre refugio. Pues nos llevó a la casa. Nos íbamos a... Mamá, vamos a tomar el camión. No. ¿A dónde viven? Pues ahí. No, yo paso por ahí todos los días. Sí, desde esa fecha Pedro quedó encantado con Irma y la visitaba casi a diario. En tanto, su carrera seguía a paso firme rodando 4 films por año. Aparte de No desearás a la mujer de tu hijo, estaban Dicen que soy mujeriego, El seminarista y La mujer que yo perdí. Benito, ha llegado la hora de arreglar cuentas. Yo no tengo cuentas que arreglar contigo. Yo creí que usted me iba a apoyar, pero veo que también está en contra mía. Asimismo, las giras por Sudamérica y Estados Unidos se hacían más recurrentes debido a sus interpretaciones de vals, cha-cha-cha, canción mexicana tradicional, bolero, rancheras y mariachi en películas. Entre ellas están ¿Quién será?, 100 años, la popular Amorcito Corazón y Tu enamorado. Será la que me quiere a mí. ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y tu corazón. Yo creo ser un solo ser. Ya llegó tu enamorado, al que nunca corresponde, que te gustan mis canciones. También recordemos que Suerte la mía, No volveré, Camino de Guanajuato y Yo soy quien soy. Por un momento, qué suerte la mía, después de una pena. Cuando lejos no volveré, no vale nada la vida, allí se apuesta la vida. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, a veces quisiera ser tortuga. 1950. Pedro, sin dejar de ser un macho, era un caballero afectuoso y por eso el público encontraba una manera de involucrarse con este personaje, tal como en la película Sobre las olas. La ocasión, pero este vals lo doy con bebo. Había una gran identificación de los estratos populares porque siempre interpretaba a hombres populacheros. En los conciertos en los que se presentaba con Jorge Negrete, los músicos contaban que cuando salía este último, la gente aplaudía con toda seriedad. Pero cuando salía Pedro Infante, un montón de viejitas en las primeras filas del teatro sacaban platos de tacos y enchiladas, pues con él todo era una fiesta. Ya ve usted el cariño de todas las viejecitas que vienen, las abuelitas. Yo soy el consentido de ellas, pues sí las quiero mucho y tan bonitas que son, mira. Tú me quisieras, tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño. Poniendo la mano, amor de mis amores. Será tu pelo, no sé qué decirte, tras haya vida en el amaré. Incluso el productor Antonio Mató aseguraba que Infante ganaba el triple que Cantinflas, ya que aparecía en más películas y que cobraba 20,000 pesos semanales por presentaciones. Se creía que su fortuna ascendía a más de 10 millones de pesos. Sin embargo, no todos tienen este mismo concepto. Ese es el caso del actor Joaquín Cordero, quien contó que en el rodaje de Pepe el Toro se le acercó por admiración y este reaccionó con un desplante.
Y para mí es una satisfacción y un honor estar contigo. Ni siquiera me volteó a ver, sino que se paró silbando y se fue. Bueno, por encima de todo ello, Pedro seguía arrasando en éxito en cuanta película protagonizara. Así vimos A Toda Máquina en el 51, ¿Qué te ha dado esa mujer en el 51? Ahí viene Martín Corona, Los hijos de María Morales en el 52, Dos tipos de cuidado en el 53 y cada una de ellas con escenas muy recordadas. Consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Y así como hay episodios que nunca olvidaremos, también están sus canciones, como Dicen que soy mujeriego, Cielito lindo, Yo no fui y ¿Qué ha dado esa mujer? Escuchen todos, señores, la voz dicen que soy mujeriego, no lo puedo razón. Ay, 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 toma mi vida. Si te vienen a contar cositas malas, de seguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Querido amigo. También recordemos otras como Maldita de mi suerte, Si dice sí y Un día nublado. Ahora les voy a cantar a las niñas por morir. Sea mi suerte, mi vida me la roca la boquita cuando dice pues que trae su desprecio chapín. La dejo en paz, guaste mi ojo. Ya mis canciones no son alegres, si he de morirme sin tu cariño. Como dato, aparte de los deportes y la aviación, Pedro amaba las motocicletas y era dueño de una Harley Davidson en la que salía a pasear en su tiempo libre para recorrer las calles de Mérida. 1953. Pedro Infante no le negaba a nadie su cariño, incluso a las mujeres. Pero ¿quién lo iba a pensar en un muchacho que se veía tan sano? Pero tu mujer... mi mujer tiene su lugar muy aparte, ¿eh? Fue un hombre dedicado a su carrera, desde luego dedicado a flirtear, como ustedes saben que tuvo muchas rorras. Como dice la actriz Katy Jurado, el mexicano era un enamorador y al parecer había encontrado por fin la estabilidad con la actriz Irma Dorantes. Así, un 10 de marzo de 1953, contraen matrimonio sin imaginar que esta decisión sería mortal para el actor. Sí, Pedro tomó la avioneta a México de urgencia porque su situación legal y la de Irma estaban muy comprometidas debido a que la Corte de Justicia había anulado su compromiso tras la demanda presentada por su primera esposa María Luisa. Pues derivado de tantas llamadas, de tanta angustia por supuesto de los involucrados, pues decidió ir a México a arreglar el problema. Pero vamos por partes. Según Irma, Pedro y María Luisa estaban separados, pero tenían un trato. El 50% de las ganancias de cualquier contrato, ya sea película o presentaciones, se las llevaba a ella, y así el mexicano podía hacer con su vida lo que le plazca. Él le tenía que dar la mitad de lo que ganara, y ella no se metía para nada en su vida. Lo que le preocupara era toda la cuestión económica, ¿no? O sea, ya no me quieras, me lo vas a dar. Y de todas sus presentaciones, el 50%... Pero cuando conoce a Irma, decide divorciarse y para ello le habría entregado $1,000,000 que serviría para dejarlo en libertad. Ambos tenían pensado casarse en 1952, pero por las gestiones y las leyes del supuesto divorcio, decidieron hacerlo al año siguiente. Esa fue la razón por la que se casaron en el 53, sin imaginar que la esposa en realidad no había movido ni un solo dedo para el trámite. Pedro me dijo que le había dado en aquella época $1,000,000 por el divorcio. Y entonces al casarnos empieza su lucha. Su matrimonio fue en Mérida y vivieron en Cojimalpa, una pequeña casa que Pedro luego la convertiría en la ciudad Infante. Sí, empezó a adquirir los terrenos colindantes para construir una verdadera mansión. El problema era que María Luisa no estaba tan de acuerdo con estas compras y decidió amenazarla a través de un abogado, dándole un plazo de 1 mes para retirarse de dicha vivienda, y utilizó el nacimiento de su hija Irma en el 55 como prueba de adulterio. Que me va a acusar de adulterio, que Irmita es hija de Pedro fuera de matrimonio.
tienen un mes porque la señora lo que no quiere es que usted viva en él. Toda esta situación los obligó a mudarse, pero solo para dormir, pues en el día volvían a su vivienda en Coajipalma. Así, entre papeleos y abogados, vivieron 2 años más hasta que en febrero de 1957, luego de una larga gira por el extranjero, Pedro vuelve a México. Y un mes después viaja a Mérida para unas vacaciones con sus 2 primeros hijos y los regresa el 12 de abril por insistencia de la madre de Lupita Torrentera. ¿Y quién podría imaginar que ese día fue la última vez que ellos vieron a su padre? Pues el sábado 13 recibió una llamada de Irma donde le contaba que 4 días antes la corte había fallado a favor de María Luisa y por ende serían acusados por el delito de bigamia. Fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación con su matrimonio con Irma Dorantes, pues resulta un fallo en contra de Pedro y de Irma. En esas fechas se conmemoraba la Semana Santa y los aviones tenían todos los boletos vendidos, agudizándose aún más su desesperación. Así que, aprovechando la amistad y su sociedad en la empresa TAMSA, tomó el lugar del piloto Gerardo de la Torre en un vuelo de carga con destino a la Ciudad de México el lunes 15 de abril de 1957. Bajaron a una persona para él volar personalmente el avión porque le urgía llegar a México. Un día antes, el capitán Víctor Manuel Vidal Lorca, que recién se había reintegrado luego de una cirugía, notó fallas en la avioneta y le contó a su familia. Jugando con mi tío, comentó él varias veces que el avión estaba fallando porque estaba sobrevolándolo y sobrevolándolo varias veces. Pero eso no es todo. Pedro al llegar también alertó sobre la mala distribución de la carga y que no estaba ajustada correctamente. Lamentablemente, se hizo caso omiso a todas estas advertencias. El fervor que causaba y la buena estrella de Infante terminaron entre las 7 y 8 de la mañana, cuando el avión C-87 Liberator Express apenas alcanzó unos 200 metros de altura y se desplomó en una vivienda en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el suroeste de México. Bueno, pues el primero que sacamos fue Pedro Infante. La investigación determinó que se debió a un error de maniobra sumado a una sobrecarga, pues no solo llevaba 5 toneladas de pescado, sino también telas que no estaban registradas y que luego se pudo conocer que dicha responsabilidad solo le competía a TAMSA, protegiéndose así el honor del artista. TAMSA era la única responsable del contrabando, por lo que se le aplicaron varias sanciones que propiciaron su pronta desaparición. Tras su muerte aparecieron varios Pedros Infante, cada uno con una historia distinta de su desaparición. Lo cierto es que, aunque nos duela, falleció y sus restos fueron casi irreconocibles. Su cuerpo se redujo a 77 centímetros y a un peso de 22 kilos. ¿Y cómo pudieron hallarlo? Pues gracias a una esclava de oro que llevaba en una de las muñecas y su placa de platino en la frente. Identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera, una pulsera de oro. Junto a él perdieron la vida el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca, el mecánico Mariano Bautista y 2 pobladores de la zona. Y ya la fuimos a ver y la reconocimos únicamente por unos aretes que traía ella, porque estaba totalmente carbonizada. Y como bien dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos, la familia de Pedro empezó a vaciar las propiedades. Incluso María Luisa no le permitió volver a entrar a su vivienda a Irma. Empezaron a vaciar mi casa. ¿Quién? La familia. Viajes y viajes. Los y viajes, hermanos. Los hermanos. Nosotros empezamos a trabajar todos. Y a los 13 años que yo iba a cumplir, a esa edad empecé a trabajar, porque si no al otro día pues ya no tienes para comer, ¿no? Pero, ¿por qué trabajar si Pedro tenía una fortuna estimada en más de 20 millones de pesos? Pues resulta que su apoderado Antonio Matoug movió sus fichas para reclamarla. Y es que Pedro, en vida, realizaba varias compras y todas las colocaba a nombre de su representante. Además, el artista jamás escribió su testamento, por lo que su fortuna quedó en manos de él. Una mala sorpresa para su familia, que nunca había previsto ahorrar. Tanto Irma como María Luisa estuvieron junto a Pedro en su última morada. Esta última estuvo al pie del ataúd, recibiendo las condolencias de toda una población, mientras que la actriz tuvo que permanecer en un camerino hasta las 3 de la mañana, hora en la que la primera esposa se retiró y ella pudo despedirse de su gran amor. 2 o 3 de la mañana, que la señora se fue, estuve con Pedro ahí, yo solita.
El sepelio fue un caos debido a que, según los diarios, asistieron más de 100.000 personas y fue imposible controlar la seguridad, por lo que hubo desmayos y la gente golpeada. ¿Y qué siguió luego? Pues Irma regresó a la actuación y pudo mantener sola a su hija, quien también es una destacada actriz y cantante. Mírate de tonterías. No es, y no puedes estar pensando otra cosa. Debe ser una buena madre. Guadalupe Infante realiza eventos culturales para preservar el legado de su padre, y en el caso de Pedro Infante Jr., se dedicó a ser cantante. Las nubes me traen muy loco, todas las nubes me van. Año 2019. Luego de su fallecimiento, su legado jamás se apagó. Solo 6 meses después del accidente, se estrenó en cines mexicanos la película Tizoc, donde participa junto a la mítica María Félix. Dicen que fue tanta su inmolación en el personaje que antes de filmarla usaba a diario caites para que le produjeran callos y así interpretar mejor su papel. Y a cantarte una canción que me salía de aquí. Quiero más que a mis ojos. Por esta película obtuvo de manera póstuma un Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Berlín. Desde el 94 tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus objetos son considerados invaluables y siguen inspirando al séptimo arte. Tal es el caso de la película animada Coco, donde aparece como parte de la cultura mexicana. Además, en el 2019 se estrenó en Netflix como Caído del Cielo, en homenaje a Pedro. Por ello, no es raro que hasta la fecha se le llame el Inmortal, pues es un mito idolatrado por las nuevas generaciones que han encontrado en él una viva representación del mexicano por excelencia. Si no escuchan cómo Mijares, gracias a la tecnología, pudo unir su voz con la de Infante en Tu enamorado del álbum Querido Amigo de 1996. Tu enamorado, al que nunca corresponde, que nací para adorarte. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Pedro Infante, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.